estimadas compañeras, muchísimas gracias por encontrarse esta tarde nuevamente con nosotros. Vamos a tratar el día de hoy el módulo número 4, que se trata de estrategias y tácticas para erradicar la violencia política de género desde el cargo público. Bienvenidos nuevamente y vamos a dar inicio. El día de hoy tenemos la intervención, nos va a ayudar como ponente la máster Wendy Reyes Chiriboga. Ella es profesora de la George Washington University y consultora política. De igual manera, dirige la firma Proyelíctica, encargada del desarrollo de estrategias, campañas políticas, gobernanzas, comunicación de gobierno e investigación de la opinión pública, con más de 10 años de experiencia. Ha dirigido campañas políticas, cuartos de guerra y ha asesorado a gobiernos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas en Argentina, Ecuador, México y España. Es máster en Political Management de la George Washington University, abogada con minor en Relaciones Internacionales por la Universidad San Francisco de Quito. Tiene 2 posgrados en Derechos Humanos y Procesos de Democratización, obtenidos en la Universidad Andina Simón Bolívar y en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Además es coach en International Coaching Community. Muchísimas gracias, Wendy, por estar esta tarde con nosotros. Bienvenida. Gracias, muchas gracias, gracias al observatorio, agradecerle de mi parte a Mónica. ¿Cómo están todas ustedes? Muchas gracias por estar esta tarde aquí. Si me puedes facilitarle el compartir pantalla, por favor, para poder compartir el... Claro, este momento. Bueno. Sí, vamos a ver este módulo de estrategias políticas para erradicar la violencia desde el cargo público. Yo lo voy a dividir en 2 partes, ¿sí? Vamos a ver, me parece que es importante que nosotros entendamos las fortalezas que tiene la comunicación política y aprendamos las herramientas de la gerencia política, de la estrategia, cómo hacer un mensaje. Y después que tengamos todo esto fortalecido para ejercer liderazgo, podamos ya entrar en lo que significan las tácticas o tips para erradicar la violencia o a todos estos actos que nos enfrentamos las mujeres cuando estamos ejerciendo política. Voy a compartir pantalla ahora sí. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, estimada Wendy, sí la podemos ver. Listo, ok. Entonces voy a comenzar. Bueno, yo quisiera empezar con estas 3 portadas de la revista Time de Estados Unidos. Esta es una revista que saca portadas, más o menos la revista tiene un tiraje de unos cada 15 días y las portadas son básicamente la coyuntura política del momento. Pero además tienen al final del año esta portada que se llama La Persona del Año y lo dedican a alguien que haya hecho cambios sociales o tenga alguna relevancia específica en su liderazgo y cómo ha ejercido esto a lo largo de ese año. En este caso, como en varios, vamos a darnos cuenta que en el 10% de estas portadas apenas son ocupadas por mujeres, solo el 10%. Y no es porque no haya mujeres extraordinarias que hagan cosas y cambios sociales, sino que están invisibilizadas. Y es precisamente con esto con lo que yo quiero empezar esta sesión. En este caso vamos a ver las 3 portadas. La primera vemos a Angela Merkel, que es quien lidera a Alemania. Esto fue la portada del 2015, cuando ella justamente logró una reforma migratoria, todo el tema económico, que fue bastante bueno, no solo para Alemania, sino también para la Unión Europea. En el segundo caso es la portada del 2017 de estas actrices de Hollywood, que ustedes recordarán que fueron las que abrieron todo el tema del acoso que ellas sentían dentro de Hollywood y dentro de todo este ámbito. Y fue ahí que comenzó el movimiento Me Too, o A Mí También, que comenzó a visibilizar cómo las mujeres recibimos acoso en todos estos espectros profesionales, no solo en la actuación, no solo en el cine, sino en todos los aspectos profesionales. Y la tercera es Greta Thunberg, que es esta chica que fue portada en el 2019. Ella comenzó de muy niña con actividades para visibilizar su preocupación por el cambio climático y el ambiente. Y ella ahora sigue en esa lucha, y es una adolescente, y vemos que son mujeres muy valientes que han posicionado a causas, que han tenido gestión importante y que están creando cambios sociales. Y de eso se trata precisamente la gestión de las mujeres en la política.
de crear estos cambios, pero necesitamos cada vez ser visibilizadas y necesitamos también entender cómo visibilizar, cómo armar mi mensaje, cómo enfrentar temas como lo que estábamos hablando del acoso o algunas otras malas prácticas de violencia de género con las que nosotros tenemos que lidiar. En este caso ustedes van a ver el mapa del mundo. Aquí van a ver muchos datos y muchos colores que no lo van a poder ver, pero después les voy a pasar a través de Mónica justamente para que ustedes puedan tener acceso. Este mapa lo que quiero que se fijen es en los colores. Dependiendo del color en el que estamos, si ven aquí el color está de lila, estamos acá en el color lila. En el ranking de estos son los primeros lugares, los azules, de cuántas mujeres hay en el poder, y acá estamos nosotros, ya vamos a ver en qué puesto. Pero así es como está la política, y en resumen es esto. Apenas el 25% de los parlamentarios nacionales en el mundo son mujeres, es decir, 2 de cada 10. El 31% es en América, en el continente americano, es decir, 3 de cada 10 latinoamericanas están en un parlamento, ¿no es cierto? Si esto comparamos con 1995, vamos a ver que sí hay un avance, porque apenas éramos el 11%, pero de todas formas apenas somos del 3 de 10. En el 2020 apenas existieron 10 jefas de Estado en el mundo, que representa el 7%, y 12 jefas de gobierno, que representan el 6%. Es decir, no llegamos ni al 1 de cada 10 en este sentido. Apenas el 20% son presidentas del Parlamento y 25% vicepresidentas. Y Ecuador, como estaba en este puesto morado, ocupa el puesto 84 con 22% de mujeres en cargos ministeriales. Esto es súper importante que lo veamos, porque así nos podemos dar cuenta cuánto espacio todavía hay que necesitamos ocupar. Aquí está el ranking de los parlamentos nacionales. Fíjense en que de países latinoamericanos ocupamos los principales puertos: Cuba en segundo lugar, Bolivia el tercero, México el cuarto, Costa Rica, Nicaragua octavo y noveno. Y nosotros, en cuanto a representantes mujeres en el Parlamento, ocupamos el puesto 24. Ahorita tenemos 38% de mujeres en el Parlamento, es decir, 52 de los 137 asambleístas. Acabamos de tener una elección, más o menos vamos a estar por ahí mismo y todavía no sube esta participación, que es importante. No se diga así en los consejos cantonales donde ustedes están, que es aún menor la participación, y por eso la importancia de que veamos dónde estamos y por qué necesitamos seguir ejerciendo ahí. Yo quiero que miremos este video que nos visibiliza dónde están las mujeres en este momento en los cargos de poder. Gotta get you into the gate, then you're right into the no, then you're right into the clear, then you're right into the you gotta prove, then you're right into the no, then you're right, you gotta get. Nos vamos a dar cuenta que en todos estos espacios de poder, no solo en la política, en la ciencia, inclusive en estos programas que tenemos en la televisión, no llegamos ni a la mitad. No llegamos, en algunos casos es 1 de 7, 1 de 10. Cada vez hay menos mujeres en el espacio público y es parte de lo que necesitamos comenzar a visibilizar. Este es un video de contraste que me encanta porque yo lo paso en varias clases, inclusive cuando hay clases de liderazgo con hombres también, para ver cuál es su percepción. Y en algunos casos me dicen, bueno, pero Wendy, hay mujeres siempre. Digo, sí, pero ¿de cuántos hombres? Todavía nos falta mucho y es lo que quiere visibilizar. Estamos, pero todavía no llegamos a ser la mitad en todos los espacios del espectro público, no solo en la política, pero es en la política donde se hacen los verdaderos cambios para precisamente cambiar esta realidad. Margaret Thatcher, que ha tenido muchas críticas en todo lo que es su posición política y todo lo que logró, ha tenido críticas, pero creo que en esta línea, en lo que les voy a citar, creo que estaríamos todas de acuerdo. Ella dice, en política, si tú quieres que algo sea dicho,
pídele a un hombre. Pero si tú quieres que algo sea hecho, pídele a una mujer. Y creo que es algo en que coincidiremos todas, que cuando las mujeres necesitan sacar un proyecto adelante, sacar algo adelante, son las que más hacen. Y eso es lo que precisamente estamos tratando de hacer aquí y ver cómo visibilizamos y cómo enfrentamos toda esta violencia que a veces sentimos desde nuestros cargos. Pero para llegar a ello, yo sí quiero tratar el tema de la coyuntura en la que estamos viviendo, toda esta coyuntura de la pandemia, cómo hacemos política en pandemia, a qué nos hemos enfrentado. Y creo que de las certezas que nos ha dejado la pandemia es que nadie estaba preparado, que los ciudadanos viven una crisis económica muy fuerte, de las peores que hemos vivido acá en el país. Hemos vivido y sentido esta inestabilidad laboral, muchos cambios digitales en la vida escolar, profesional. De hecho, este módulo lo estamos teniendo de forma virtual. Y esto también sumado a todos los riesgos de salud y ansiedad que nos ha dejado este COVID-19. Entonces, tenemos que comprender en dónde estamos, porque si vamos a ejercer política, si estamos tratando de cambiar las cosas, tenemos que entender cómo se encuentran nuestros ciudadanos. Y nuestros ciudadanos se encuentran así, en crisis. Entonces, es muy difícil en crisis tratar de comunicar y por eso tengo que tener claro en dónde voy a comunicar. La política también nos ha demostrado que fracasó en anticipación de escenarios, en atención de crisis. Estamos viendo el lío de las vacunas ahorita en Ecuador, que es tremendo. Vimos también cómo al inicio de la pandemia hubo muchos problemas, no se diga a nivel de, por supuesto a nivel mundial, pero si nos centramos en Ecuador, al inicio en Guayaquil fue tremendo. Entonces, ¿cómo desde el gobierno local donde ustedes están podemos cambiar esta realidad y comenzamos a crear estrategia y liderazgos efectivos? Esto es muy importante y por eso yo quiero empezar este módulo resaltando la importancia de esto. Otra cosa que nos ha enseñado la pandemia es que hay una hegemonía del sistema digital y que esta influye en la creación de la agenda pública y muchas veces inclusive en la propagación de fake news. Este sistema digital que vamos a ver índices específicos de Ecuador de cuánto realmente influye y cómo podemos utilizarlo para poder llegar con mi mensaje a la audiencia que yo necesito. El reto más grande ahora en la política, en la gestión política y en la comunicación actual, no está en solo ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago gestión desde las concejalías? ¿Cómo hago gestión desde las alcaldías? En todo el liderazgo que significa local, en tiempos en que no me puedo acercar a la gente. No solo es el reto ese, el reto es más grande aún. El reto es cómo logro que esta audiencia que está desencantada de la política, que ya no cree en nada, escucha mi mensaje. ¿Cómo logro eso? Y creo que eso es lo primero que tenemos que nosotros trabajar para poder después enfrentarnos a todos estos ataques que tenemos. Entonces, creo que podríamos resumir dos retos para las mujeres. El primero es que hay que abrir más espacios para sus compañeras, para que estén más, para que seamos más. Y esto nos toca a nosotras mismas. Y la segunda es que necesitamos una estrategia política para ejercer el poder. Esto no se trata de que vamos ahí a ver qué pasa, vamos a aprender con la práctica y podemos tal vez improvisar. No, la política, la comunicación no se improvisa, necesitamos trabajar. Por eso, Anthony Gutiérrez Rubí, que es un amigo, colega español, dice, las mujeres no están más cerca de la gente, sino por desgracia más alejadas de la política. ¿Por qué dice esto? Porque a veces las mujeres creemos que como tenemos redes, como trabajamos en comunidades, como nos gusta y somos mejores trabajando en equipo, estamos más cerca de los ciudadanos y no es tan así. A veces sí, hay mucho trabajo y tal vez en sus comunidades sí, o en sus grupos, en sus redes, pero no están haciendo política donde realmente se hacen los verdaderos cambios. Nos estamos alejando más y es por eso que necesitamos abrir estos espacios y tener una estrategia política para ejercer el poder, para poder reelegirnos, para que vengan más mujeres a ocupar mi puesto si es que yo voy de salida. Michelle Obama decía, yo tuve que aprender que mi voz tenía valor. Yo tuve que aprender que mi voz tiene valor y que si no lo uso, ¿cuál es el punto de estar aquí? Y eso es algo que yo les pregunto. Si ustedes no están utilizando su voz, ¿cuál es el punto entonces? ¿Para qué estamos ahí? Si no estamos siendo escuchadas, ¿por qué estamos en este momento aquí? Y eso es algo que tenemos que preguntarnos día a día.
¿Y quiénes nos tienen que escuchar? Y nos tienen que escuchar principalmente los nuevos electores o estos nuevos ciudadanos que están ahí y que tenemos que reconocerlos porque necesitamos que nuestro mensaje sea escuchado hacia ellos. Estos nuevos electores principalmente son millennials, son centennials, ¿sí? Son diversos, tienen su propia visión del mundo. De hecho, saldrán a protestar o saldrán en un acto político solo si toca un tema que a ellos les interesa. Es así como Greta Thunberg salió por el tema del ambiente, así es como estas mujeres de Chile salieron con este canto, no sé si ustedes lo vieron, El violador eres tú, que está en todo YouTube y que estuvo en todas las redes circulando en América Latina, muy potente. Salieron porque es un tema que les gusta, porque es su visión del mundo y es por lo que hay que visibilizar. Entonces, esos son los nuevos electores que además tienen más acceso a la información y no por eso quiere decir que estén mejor informados. A veces tenemos tanta información y ahí es cuando se dan las fake news o las noticias falsas que recorren las redes sociales y que también nosotros estamos ejerciendo política, tenemos la responsabilidad de aclarar qué es real y qué no y dar información certera. Los nuevos electores son ciudadanos mediáticos, están conectados todo el tiempo y ven con otros ojos la política. No es la política que se hizo hace 5, 10, 20 años atrás. Es una política distinta. Es una política que realmente cuenta historias ciudadanas, que es diferente a la política que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos. Una política más auténtica tal vez, y por eso son los retos que le imponen esta gente, estos nuevos ciudadanos, estas nuevas personas, mujeres y hombres jóvenes, le imponen un cambio a la política. Y estos nuevos electores, ¿qué retos le piden? Primero le dicen, ya no queremos campañas o comunicación donde solo se hable de políticos, de candidatos, de partidos o instituciones, o haya estas peleas entre políticos, no nos interesa. Y ya no queremos campañas donde toda la política parezca un producto. Estos ciudadanos, ellos y ellas, nos dicen que las mejores campañas son sobre los ciudadanos. Son las que cuentan historias. Estas historias son las que movilizan, son las que realmente conectan con quienes están ahí, ¿sí? Así que necesitamos comenzar a contar historias y tener este tipo de comunicación. ¿Cómo conecto entonces con estos nuevos electores? El primer paso es reemplazar la intuición por el verdadero entendimiento de la opinión pública. ¿Qué quiere decir eso? Todos tenemos intuición política, todos decimos, bueno, aquí en Manabí pensamos de esta forma, o el principal problema podría ser esto, o tal vez a los jóvenes les esté interesando esto. Sí, ese tal vez o esta intuición de por dónde debe ir, tiene que ser reemplazado por realmente entender y decir, el principal problema de Manabí es la crisis económica. Lo que está afectando a las familias en esta provincia es realmente que no existe trabajo, que en Manabí no tenemos suficientes hospitales públicos para tratar esta pandemia, temas que sean reales y concretos. Es por eso que esta imagen lo que saca es realmente qué está en la cabeza de mi ciudadano o de mi elector. Ahora que estamos en elecciones precisamente en Ecuador, ¿quién está ahí? ¿A quién preferimos? ¿A quién estamos escuchando? ¿Por quién vamos a votar? Es realmente la conexión de quién, aquel candidato que respondió realmente mis dudas y mis problemas. Por eso necesitamos no solo intuir qué pasa, sino realmente estudiar, saber, leerse los índices del INEC, del desempleo, saber qué es lo que le falta a Manabí, qué es lo que le falta a las distintas provincias del país para que su trabajo sea más efectivo. Este es el primer punto que necesito. Por ejemplo, si miramos este gráfico, este es el resumen de confianza de las instituciones. Este es un estudio de Latinobarómetro que le preguntan a los ciudadanos en todos los países de América Latina, le dicen, ¿en qué institución confía más? Y fíjense en que confían más en la iglesia y va bajando y cada vez menos en la política. En los partidos políticos apenas confiamos el 13% de América Latina. En el Congreso, el 2 de cada 10. En el gobierno, 2 de cada 10. Es decir, cada vez la política tiene una confianza más chiquita. Y esto es algo preocupante, porque si ustedes ejercen política, realmente están dentro de este porcentaje bajo en que la gente le cree a ustedes o les confía o les va a escuchar.
Por eso necesitamos saber estos datos y entender hacia quiénes me voy a comunicar y cómo, en qué espectro. Yo quisiera que miren con cuidado este gráfico. Este gráfico nos va a dar datos desde 1995 hasta el 2018, que fue el último estudio del Latinobarómetro, y que nos dicen cuán satisfechos estamos con la democracia. La línea verde es la satisfacción que tenemos con la democracia y la línea roja la insatisfacción, ¿sí? La línea azul es el crecimiento del PIB. Mientras más arriba estaba, teníamos mejor satisfacción. Yo quiero que ustedes se centren un momento en el 2009 y el 2010. Y ustedes ven que este fue el punto cuando más satisfechos con la democracia estuvimos, cuando mejor estuvo el PIB y cuando menos insatisfacción sufrimos. Y a partir de esto se abre una tendencia a la baja de la satisfacción y a la alza de la satisfacción. Esto lo llamamos tendencia, cuando ya comienza la línea y sigue una misma dirección. Si ustedes se dan cuenta, bajamos del 44 al 24%, es decir, apenas ahora, o en el 2018, 2 de cada 10 latinoamericanos estamos satisfechos con la democracia. 2. Y en cuanto a la insatisfacción, estamos insatisfechos 7 de cada 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Estoy segura que esto siguió ampliándose porque con todo el tema de la pandemia, esto se pudo haber hecho más tremendo, ¿no? Un impacto mucho más grande. Entonces, ¿por qué nos interesa saber esto y por qué nos interesa entender qué quieren los ciudadanos? Porque el momento en que yo estoy ejerciendo un cargo público, necesito conectar con estas emociones para poder llegar con un mensaje efectivo. Nos vamos a dar cuenta también que detrás de cada movilización hay una emoción. Y estas movilizaciones que se dieron en América Latina, esta es la movilización que se dio en Chile, con mucho descontento. Descontento que no es en sí misma la democracia. No quiere decir aquí que solo 2 quieren democracia y los demás quieren regímenes tal vez autoritarios. No, lo que quiere decir es que estamos tan insatisfechos porque tenemos una relación directa con el gobierno que está en este momento y todos estos últimos más de 10 años son gobiernos que no han conectado con los sentimientos de la gente. Y es por esto estas manifestaciones inmensas, lo que vimos en Chile fue una cosa increíble. Millones y millones de chilenos en Santiago y en varias ciudades protestando por cómo estaba la situación. Esto nos lleva al segundo punto de que necesitamos conocer la coyuntura y vamos a ver aquí la imagen de nuestro paro del movimiento indígena en octubre del 2018, ¿sí? Que también había emociones. Tales eran las emociones de descontento con el tema económico en ese momento, con las políticas económicas del gobierno, que precisamente el movimiento indígena logró capitalizar esto y tuvo un candidato presidencial, esta vez, por supuesto, el movimiento indígena había entrado antes en elecciones, pero siempre en alianzas, y solo a nivel local iba solo. En este caso fue solo como un candidato que logró el 20%, casi pasa a la segunda vuelta, de hecho está todavía en protestas, Yacu Pérez. Pero esa era la coyuntura del momento, esta era la coyuntura de la primera vuelta. ¿Cuál es la coyuntura actual? Y cuando tengamos una pausa, yo quiero que me digan cuál es la coyuntura que se vive en su provincia, en su ciudad, porque eso es lo que me permite a mí analizar cómo conecto con los ciudadanos. El tercer punto es dar un paso del mensaje clásico al que moviliza. Y quiero pasarles aquí un video, no sé si ustedes la reconocen. Ella es Jacinda Ardern, ella es la primer ministro de Nueva Zelanda. Ella ha tenido mucha credibilidad y ha logrado tener una comunicación distinta. Ustedes van a ver aquí, es un video que está en inglés, pero van a tener las letras en inglés. Pero lo que quiero que se fijen es qué hace ella. Básicamente ella dice, ok, voy a cumplir mis 2 años de gestión, mis 2 años de gobierno, y en lugar de decirles a todos en una rueda de prensa de 30, 40 minutos qué he hecho, mi equipo me ha puesto un challenge, es decir, me ha puesto un reto y me han pedido que en 2 minutos les diga todo lo bien que he hecho, todo lo que hemos logrado. Y trata de cumplir este challenge y quiero que lo vean cómo ella está tratando de decir todo lo que ha dicho y es una comunicación completamente diferente que regó todas las redes sociales. Porque en lugar de que alguien se vea 40 minutos, 30 minutos de una rueda de prensa, por supuesto que te puedes ver un video de 2 o 3 minutos
y más con la sensación que causó. Así que fíjense, por favor. Good everyone. So this week is the 2-year anniversary of the creation of this government, and the team has decided to set me a challenge to see whether or not I can run through the last 2 years in 2 minutes. So here's some key headline achievements, not everything, but I'm going to see whether or not I can at least get some of it in. So start the clock. We've created 92,000 jobs. We've built more than 2,200 state houses. We've banned offshore speculators. We've planted 140 million trees. We've got better cancer care through radiation machines, Pharmac funding, and created an essential cancer agency. We've delivered cheaper doctors' visits for over 500,000 people. We're taking mental health seriously with mental health advisors and GPs and doctors' clinics across the country. We've increased minimum wage to $17.70. We've hired 2,000 more doctors and nurses. We're building more classrooms in schools for 100,000 students. We've brought unemployment to the lowest rate in 11 years. We've got the highest increase in wages in a decade. We've helped 1 million Kiwis pay their bills with their winter energy payment. We've boosted incomes for 384,000 families through the Families Package. We've increased school funding so parents don't have to pay school donations and NCEA fees. We're breaking the cycle of family and sexual violence with massive boosts in funding. We've deployed 1,607 new police officers. We've made state highways safer. We've banned single-use plastic bags. We've started the clean-up job on our rivers and lakes through planting trees and fencing waterways. We've supported young people into training and apprenticeships. We've introduced a free lunches in schools program. We've provided more funding for addiction treatment beds and services. We're paying teachers, nurses and police officers more. We've resumed contributions to the super fund. We've set standards for rental homes. We've extended paid parental leave. We've ramped up the research, development and tax incentives. We're helping homeless individuals through into homes through Housing First. We've banned military-style semi-automatic and assault rifles. We've introduced the zero carbon bill. We've started fixing rundown hospitals. We've invested in public transport, extended nurses in schools to cover decile 4 and 5 secondary schools for almost 30,000 extra students. We've passed the Child Poverty Reduction Act and have lifted between 50 and 70,000 children out of poverty. We've provided the first funding increase in 10 years to early childhood education. We've banned smoking in cars with children. We began the Royal Commission of Inquiry into historical abuse in state care and in care of faith-based institutions. We've set up a suicide prevention office and developed a suicide prevention strategy. We've created Mana and Aki, putting mental health support in every primary and intermediate school in Christchurch and Kaikoura. We gave families an extra $3,000 a year for the first year of a child's life. We boosted funding for air ambulances. We lifted the cap on gender reassignment surgeries. We banned microbeads. We've boosted funding for KiwiRail. We reduced the prison population for the first time in a decade. We established Te Arawhiti, the Office for Māori Crown Relations, to make the Crown a better treaty partner. We increased New Zealand's refugee quota. We're leading on the Christchurch call to eliminate terrorist and violent extremist content online, and we're making sure New Zealand history is taught in all schools and kura. 2 minutes 56, but a great list. ¿Qué dice al final? Ella dice, uy, o sea, me pasé, no fueron los 2 minutos, son 2 minutos 56, pero es una gran lista. Es una forma completamente de petón a todas porque realmente no lo pude encontrar en español, así que lo busqué, pero no había forma de bajarme el que estaba con letras en español. Pero básicamente resume que les va a pagar más a las enfermeras, a los doctores, que cuántos empleos ha creado, etcétera, cuántos programas contra la adicción, todo lo que ha logrado. Es una forma diferente de decir su gestión y lanzarlo en redes sociales, ahora que está de moda esto de los challenge y los retos, hacerlo diferente, esa es la primer ministro de Nueva Zelanda, es decir, es la primera autoridad de ese gobierno, y lo hace distinto. Este es un mensaje que moviliza. Este es un mensaje que se puede llegar a todas las distintas audiencias sin tener que ser aburrido. Ese es el nuevo mensaje. Esto es lo que quiere la nueva política. Que comencemos a dar mensajes nuevos, una forma auténtica de hacer política. Vamos a escuchar más de Jacinta Ardern. Ella es una de las que ha logrado mejores resultados en la pandemia. Y estos son los cargos que necesitamos visibilizar de más mujeres que están ahí. Otra forma de conectar con los nuevos electores es siendo auténticas. No tenemos que
que a veces tratamos de masculinizar el cargo o por miedo de que nos estén atacando. No, tenemos que ser quienes somos y vamos a ver tips específicos para tratar desde lo que somos. Este fue un ejemplo de Kamala Harris, cómo llegó a ser la primera vicepresidenta mujer. Vean todos estos hombres que están ahí, ella logra ser la primera mujer. Acá todavía hemos tenido vicepresidentas, presidenta una por pocos días y todavía nos hace falta mucho, mucho por llegar a la igualdad y tener estos cargos. Se trata de conectar también con estas emociones que tiene la gente. A veces asumimos cosas. Por ejemplo, aquí dice, somos el 68% de latinos que votamos por Trump, por ejemplo. No sé si sea el 68%, pero lo que quiere decir es, el Partido Demócrata en un momento asumió que todos los latinos o que todos los afroamericanos iban a votar por él, por demócrata, por Hillary en ese momento. Esto es de la anterior campaña. Y no fue así. En este caso, a veces pensamos que todas las mujeres van a votar por mujeres, o que todas las mujeres nos van a apoyar. Y no realmente es así. Porque si no conecto con las emociones, no logro eso. Por eso necesitamos investigar y saber si mi mensaje está llegando a la audiencia correcta o no. Y por eso se trata también de permitir apropiarse del mensaje. Aquí vamos a ver ejemplos de quién es ella. No sé si la reconocen. Ella es Manuela Carmena. Ella fue alcaldesa de Madrid. Y ella logró algo interesante, logró que su campaña, ella es una mujer de 70 años y logró una de las campañas más modernas que yo había visto, esto ya fue hace más de 6 años, y logró que todos los artistas urbanos de Madrid logren apropiarse de este mensaje y dibujar a Manuela como ellos la veían, Manuela en el metro, Manuela en bicicleta, Manuela en el liderazgo que tenía, porque permitió que los otros se apropien del mensaje. Y esto es lo que necesitamos, crear redes ciudadanas en donde las otras también se logren apropiar. Este es el ejemplo de uno de los mensajes de Manuel. Me gritáis alcaldesa, alcalde, vosotros y vosotras, ustedes. Esta es una forma de que los demás, los ciudadanos, se apropien de tu mensaje. Eso es algo que necesitamos hacer desde la gestión. Como séptimo punto, necesitamos que exista contraste, ¿sí? Ella es María Eugenia Vidal. Ella logró ser la gobernadora de la provincia de Buenos Aires con una campaña muy interesante, muy de puerta a puerta. En ese momento yo creo que ella realmente es quien le dio los votos a Macri. En este caso está súper joven y lo que logró decir es yo soy distinta, yo soy mujer, yo soy joven, yo tengo estos nuevos valores, es una nueva forma de hacer política, en contraste con este señor, era Aníbal Fernández, representaba al peronismo que había estado siempre ahí, que era la forma clásica de la política, era hombre, era mayor, y lo que quería ella es contrastar la nueva política de la vieja política. Y precisamente esto que ustedes ven es lo que se logró en los medios de comunicación. Este contraste. De hecho, tal fue el contraste que en los medios de comunicación argentina las llamaban a ella Heidi contra los Soprano. Y esto es lo que necesitamos. Ustedes van a ver más adelante que yo les digo a ustedes en un ejercicio que resuelvan ¿por qué creerte a ti y no a los otros? Y eso es lo que tenemos que mostrar en nuestra comunicación. ¿Por qué sí? ¿Por qué tu gestión sí vale? ¿Por qué tu proyecto sí vale? Y esto es parte de lo que hacía María Eugenia Vidal, fíjese. ¿Hay algo más esperanzador que sentir que no estamos solos? Darte cuenta de que tu vecino y los que viven en la esquina y los de la otra cuadra, hasta los de la ciudad al lado, también quieren un cambio, también quieren vivir mejor, que somos más los que queremos que no haya más pobreza, que somos más los que queremos ponernos a trabajar en serio contra la inseguridad, que somos más los que queremos que en la provincia se hagan todas esas obras que necesitamos para vivir mejor. Cloacas, asfalto, rutas, escuelas, hospitales, agua potable. No estamos solos. Falta poco y somos muchos. Hoy la esperanza está en todos nosotros. Hoy la esperanza es imparable. La esperanza del cambio. María Eugenia Vidal, gobernadora. Cambiemos Buenos Aires. Lista 135. Esta fue una forma en cómo contrastaba
su política versus lo que fue la otra. Necesitamos un mensaje que involucre a la ciudadanía, que sean las personas que estén trabajando ahí, que sean los transportistas, que sean la gente que está ahí, quien reciban un mensaje de mi parte que sea informado. Y se trata de usar el humor. Ustedes van a ver aquí a Michelle Obama, y los Obama son parte de la gente que ha logrado llevar la política a espacios de humor. Si no lo podemos hacer de forma auténtica, es mejor no hacerlo, pero necesitamos lograr conectar con los nuevos ciudadanos, y esto es muy importante. Y se trata de tener un mensaje. Aquí está Angela Merkel, que dice exitoso para Alemania. Este es un mensaje, el que vamos a ver adelante. Esta fue la primera campaña de Michelle Bachelet en Chile. Yo quiero que se fijen cómo llega a reflejar todo lo que significaba Chile y esa coyuntura en ese momento, para que después analicemos cuáles son los fundamentos del mensaje que tienen que tener. La voluntad del pueblo se hace presente hoy aquí para dar testimonio de que iniciamos juntos una nueva etapa. Es mi objetivo construir un país Más allá de las ideologías. Una sociedad amable Y solidario. Tenemos los recursos, La voluntad y el coraje. Voy a emplear la sensatez Y los sanos principios. Trabajaré para el futuro, pero para un futuro que nos alcance a todos, No voy a dejar de luchar. Voy a luchar. por mejorar las condiciones en que viven los hombres. y, ¿por qué no?, por mejorar a los hombres mismos. No me cansaré de ofrecer gestos de reconciliación. Ineludibles cuando se trata de mirar hacia adelante y de incluir a todos y a cada uno. aspiro a la convivencia de las personas, Construyendo puentes entre nosotros, siendo posible una sociedad más justa Y sin prejuicios. Así, en una nación como la nuestra, integrada por hombres y mujeres de distintos orígenes, pero unidas en el amor. a la tierra compartida. Mujeres. En el norte. en el sur En el alma. y en sus entrañas. Les hablo desde el corazón, les hablo desde la razón. Estamos llamados a ser uno para poder ser todos. Michelle Bachelet, estoy contigo. En ese momento específico de Chile, era precisamente que vuelva la concertación, que eran los partidos de izquierda a gobernar. Se debía a muchos temas sociales, ella refleja, si ustedes se dan cuenta, es como que pasa por todos los sectores de Chile y logra conectar realmente con las emociones de ese momento, porque cuando hablo de que se trata del mensaje que ustedes deben tener en la comunicación política, tiene que conectar con realmente cómo está la coyuntura en ese momento de su ciudad, de su provincia, de su país. Y aquí vamos entonces ya a ir aprendiendo los fundamentos para ir cerrando esta primera parte y vamos al tema ya más de todos los tips contra la violencia política, ¿no es cierto? Este mensaje que ustedes tienen que tener en gestión política tiene que tener 4 elementos importantes. Estos son los fundamentos. Primero, tiene que hablar de ti. ¿Quién eres? De tu biografía. ¿Quién eres tú? ¿Qué te gusta? ¿Por qué estás en la política? ¿Qué has hecho? Y en general, ¿qué hace que tú hayas decidido dar este paso? ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? Y que conecte realmente con otros ciudadanos que sean igual a ti. Después hablar de tu experiencia, de qué has hecho. Y en este sentido no solo es de estudiar o tantos cargos, sino en general he logrado redes ciudadanas, he trabajado en la comunidad, he trabajado por mi ciudad tanto tiempo, he creado esta ordenanza, he hecho este programa. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho por conectar y resolver los problemas ciudadanos? Y ahora, ¿qué has hecho cuando estás en política? ¿Qué es lo que has logrado? Porque precisamente esto es lo que fomenta el liderazgo y es un liderazgo que las mujeres no se ve y que necesitamos fomentar precisamente para erradicar la violencia. Hay que visibilizar los liderazgos y parte por entender y comentar qué has hecho. Tercero, pasión. El mensaje tiene pasión.
¿Y por qué tiene pasión? Porque siempre va a conectar con una emoción específica. ¿En qué crees tú? ¿Contra qué estás luchando? Y aquí he puesto quién es tu villano. El villano no necesariamente tiene que ser otro. El villano puede ser la pobreza, el villano puede ser el COVID, el villano puede ser la falta de vacunas, la falta de empleo, la crisis, etc. Pero hay un villano contra el que hay que trabajar y con que el mensaje tiene que trabajar. Entender que necesitamos conectar con emociones. Y el cuarto fundamento es el tono. ¿Puedes conectar con la gente en el mismo tono? Yo creo que en este momento parte de lo que se ha visibilizado en la crisis de la pandemia es que muchos políticos y muchas políticas no son solidarios, no se ponen al mismo nivel que los otros ciudadanos, no saben cuánto está sufriendo el otro. El tema de la salud pública, de acceder a un hospital, el tema del desempleo, el tema de entender de que muchas personas se quedaron sin empleo y de que muchos niños no están siendo educados en esta pandemia. Entender, porque el momento en que tú entiendes, tienes un tono en el que puedes conectar realmente con las emociones del otro, y esto es lo que necesitamos lograr desde la gestión de las mujeres. Las mujeres tendemos a ser mucho más empáticas, a ponernos en los zapatos del otro, y ese es el momento de utilizar estas herramientas que tenemos las mujeres para conectar realmente con los ciudadanos y comunicar. Cuando yo soy candidata, usualmente necesito responder estas tres preguntas. ¿Por qué eres candidata? ¿Por qué hay que votar por ti? ¿Y por qué no hay que votar por los otros? Esto que hablábamos del contraste. Ahora que estamos en gestión, o eres gobernante, o eres política, o eres una lideresa, necesito responder tres preguntas también. ¿Qué está mal en la ciudad? En tu ciudad. ¿Qué está mal en el país? Realmente quiero que ustedes cuando vamos a hacer una pausa después de un video más, y quiero que entender esta coyuntura. ¿Qué está mal? ¿Qué vas a hacer tú para arreglarlo? ¿Y por qué debo creer en ti? Son tres preguntas muy profundas, pero creo que les dejo como ejercicio que ustedes puedan responder a estas preguntas. Porque en cada entrevista que ustedes tengan, en cada momento de intervención en un espacio público o en las redes, tienen que responder a esto. Conectar con el problema de su ciudad. Tener una respuesta para arreglar ese problema. ¿Y por qué debo creer en ti? Y darles confianza y credibilidad a los ciudadanos de tu gestión, de que tú eres capaz de sacar adelante esto. Quiero ponerles este video. Este video dura 5 minutos, pero quiero que lo vean con mucha atención. Esta es una política que empezó desde abajo, una mujer, y quiero que vayan viendo cómo ella llega a donde está, pasando por todas estas circunstancias que tal vez ustedes van a conectar mucho con ella. Por favor, fíjense y mírenlo. A Ivonne Ortega, ella es mexicana. Hola, soy Ivonne Ortega. Nací en un pequeño pueblo de Yucatán, un pueblo que se llama Tzemul, que tiene poco más de 3,000 habitantes. A los 12 años, como millones de personas en el mundo, tuve que dejar la escuela. Y ahí decidí que sería mi esfuerzo, mi talento y mi dedicación lo que marcaría mi destino en la vida y no dónde ni cómo me tocó nacer. Decidí ser empresaria. Averigüé cuánto costaba una marrana y costaba 760 pesos. Ahorré 10 pesos por 76 días, que por supuesto no fueron diarios. Empecé como granja porcícola, luego tuve una tienda de abarrotes, una carnicería, vendía Mary Kay, soy panadera y logré una mesa en el mercado. Por la mesa en el mercado me metí a la política, porque alrededor del mercado había un drenaje que un presidente municipal lo abría y el siguiente lo enterraba, pero ninguno lo terminaba. Entonces yo me dije, ¿qué tan difícil puede ser hacer un drenaje? Voy a ser presidenta municipal. Fue una decisión difícil, pero que permitió tomar acción para solucionar el problema. Competí primero con los míos, con los de mi partido. Gané la elección interna y luego la constitucional y me convertí en la primera presidenta municipal de mi pueblo a los 25 años de edad. Desarrollé mi municipio lo que no se había desarrollado en 20 años. Por supuesto, la primera obra que hice fue el drenaje y la segunda, un colegio de bachilleres, porque no quería que jóvenes que nacieran en mi pueblo vivieran lo que me tocó vivir a mí. La gente me empieza a buscar para buscar la diputación local y en un principio pensé, ¿cómo voy a ser diputada local si acabo de terminar la secundaria de manera abierta? Pero entendí que el verdadero aprendizaje te lo da la vida y la vida me lo estaba dando y me permitió ser la primera diputada local de ese distrito, del 8º en ese entonces.
Fui presidenta municipal a los 25 años, diputada local a los 27, diputada federal a los 29, todas estas de interna. La única que no fue de interna fue la del Senado, que fue por una encuesta, y mi partido gané la encuesta y me hizo candidata al Senado. No se escucha. El audio, dame un ratito. Estimada vuelvo a Wendy, aprender. no sé si le podemos parar un momento el video, y creo que hubo un error en el internet para que se vuelva a cargar un poco. Sí, ya lo paré. Listo, ya me voy. ¿Lo vuelvo a prender? Sí, sí, porque sí se estaba escuchando al principio, recién hubo ese pequeño error. Ok. Y me tocaron 2 elecciones intermedias en las que salimos victoriosos. Inclusive recuperamos Mérida. Cuando llego al gobierno, entiendo que ese respaldo de la sociedad tenía que verse reflejado en los resultados del gobierno. Pueden revisar los números. Yucatán, durante los 5 años y 2 meses que fui gobernadora, fue el estado más seguro del país, gobernado por una mujer. Pretendí terminar mi carrera siendo gobernadora un poco para motivar a los que creen que no hay tiempo para poder estudiar. Me ganó el tiempo, la entrega de recepción y no pude terminar. Apenas terminé hace 4 años y medio, 5, pero lo que verdaderamente vale y la fecha que tengo grabada en mi corazón es el día que me entregaron mi cédula profesional. Y esa fue el 21 de marzo del 2013. Con mi cédula profesional ya me pude inscribir para estudiar una maestría. Estudié maestría en la Flaxo y estoy esperando que me entreguen mi fecha de tesis para presentar mi examen y poder decir que ya soy maestra. Al término de mi gobierno, me convertí en la secretaria general de mi partido, en el que llevé varios procesos electorales y muchos de ellos muy difíciles. Un reto muy importante porque ahí entendí con dolor que la política lamentablemente sigue siendo vertical. Y yo creo en la política horizontal, en donde hacemos la política viéndole a los ojos a la gente. Al término de la Secretaría General, fui legisladora federal. Así como fui la primera mujer gobernadora electa en Yucatán, también me distinguieron con ser la primera mujer presidenta de la Comisión de Comunicaciones, una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados. He recorrido el país en múltiples ocasiones. Al estado que menos he ido, he estado 5 o 6 veces. Y al que más he estado, más de 10. Y he visto a gente con historias parecidas a las mías, a las que con su esfuerzo y con su talento han salido adelante. Pero he visto el mayor número de historias parecidas a las mías que a pesar de su esfuerzo y su talento no pueden salir adelante. México es un país que lucha, pero ya no está conforme con luchar. México es un país que quiere lograr. Y eso es lo que tenemos que hacer juntos. Trabajar, luchar para lograr este país que queremos. ¿Cómo lo podemos lograr? Poniendo piso parejo para todos, igualdad de oportunidades, que independientemente en donde hayas nacido, sea tu esfuerzo, tu talento y tu dedicación lo que marque tu destino en la vida y no dónde ni cómo te tocó nacer. La bendición más grande que me ha dado la vida llegó el 21 de mayo del 2013. Álvaro Humberto, el mejor trabajo que tengo, ser mamá. Y ahí tienen a Ivonne Ortega. Yo la conocí justamente en su último año de la gobernación en Yucatán, que pude trabajar con ella. Ella dejaba también para que alguien de su mismo partido logre ganar, y fue así. Y le he visto luchar mucho. Ella, en parte de esta historia no está, ella luchó contra la obesidad al inicio, y esa era parte de las críticas que vamos a ver al final que se tiene con las mujeres en el tema del aspecto físico. También ha luchado mucho porque es madre soltera y todas esas críticas que también hay contra las mujeres en este sentido. Por eso a mí me gusta mucho cómo ha salido adelante. Ella ahora quiere ser candidata presidencial en México. No fue en estas últimas elecciones, veamos si logra para la siguiente. Pero ha tenido una carrera política que empezó desde abajo y que ha ido cumpliendo logros, pero además ha ido creciendo en esa red social que ella ha ido construyendo, esa red política que es súper importante para, no solo para hacer política, sino como mujeres, que es parte de lo que vamos a ver también más adelante. Yo ahí quisiera decirles que es muy importante que nosotros entendamos cómo a través de la comunicación política
puedo mostrar esto, puedo mostrar que soy capaz, que tengo resultados, que tengo mi gestión muy clara y de que voy a lograr cambiar, hacer cambios específicos en mi ciudad, en mi provincia. Porque básicamente eso es lo que a mí me va a dar todas estas herramientas para lograr contrastar contra todos estos ataques que saben venir. Y eso es lo que vamos a ver. Y este mensaje de todo lo que ella habla y estos ejemplos de mensaje que les he pasado y estas fotos y todo, sale de algo. No es que me va a servir esto y tal vez a mí acá y lo copio de otra campaña que a veces pasa. No, no. Cada mensaje tiene que ser auténtico y tiene que reflejar lo que ustedes son. Y como dice ahí, el mensaje es el resultado de la estrategia. Es decir, para saber yo de qué voy a hablar, yo necesito entender qué es lo que les preocupa a las personas allá afuera, para ir armando mi estrategia que voy a ir a continuación a contarles cómo es. Y la estrategia es importante, y Joseph Napolitan decía, una estrategia apropiada puede sobrevivir a una campaña mediocre, pero una campaña brillante sin una buena estrategia probablemente fracase. Y esto es lo que necesitamos lograr, no solo en campaña electoral, sino también en campañas en general de gestión, de comunicación, de lo que yo estoy haciendo. No sé si ustedes, Steffi, no sé si ustedes hacen una pausa en el medio o sigo y al final son las preguntas. No, estimado, como quieras tú, tal vez, si lo quieres distribuir, el tiempo lo dejamos a tu disposición. Los últimos 10 minutos pasamos una relatoría de todas las intervenciones, nada más. Si quieres tal vez recibir preguntas de este momento, estás en tu libertad, o si quieres dejarlas para el último. Ok, hagamos una cosa. ¿Alguien tiene una pregunta en este momento para hacer una pausa o sigo hasta el final? Si alguien tiene una pregunta, sí, levante la manito. Me avisas porque yo estoy viendo mi pantalla. Espérame, voy a hacer una cosa. Eso mientras tanto. No sé si alguien tiene pregunta. Alguien quiere escribir al chat porque a veces no pueden tener acceso. Exacto. Y nosotros le pasamos a nuestra ponente. Por el momento habían algunos comentarios muy buenos que te quiero hacer llegar. Verónica Vargas, ella es concejala del Cantón de Puerto Viejo, nos dice: saludos, qué interesante contar con datos estadísticos que nos permiten saber con certeza cuál es nuestra realidad y a partir de ello posibilitar la construcción de propuestas, agendas y planificar el desarrollo en función de la mujer. También Carla Bacía nos decía, la educación es la única arma infalible para generar la batalla contra la violencia de género. Las mujeres deben creer en sus capacidades, deben convencerse de que su espacio en la política es la esperanza de un mejor futuro para las mujeres en las ciudades. La mujer desde la naturaleza es constructora de diálogos. Por eso siempre será la mejor alternativa para sembrar liderazgo. Son realmente inspiradores los videos. Ok, aquí tengo una mano levantada de Kenia. Sí, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Kenia, soy de Manta. Me gustó mucho su ponencia en esta primera parte y yo tenía una duda porque yo estoy trabajando mucho para mi objetivo, quizás no sea en el 2023 o quizás en unas próximas elecciones. Pero ¿qué ha pasado últimamente? Siempre me he identificado como una joven líder juvenil y me han dado algunos logros por aquello. Y también por ser una joven activista social, ayuda en el tema de amor propio y en el liderazgo femenil. Ya, pero existe ahora un problema. En esta última semana, un concejal joven de la ciudad de Manta tuvo algunos inconvenientes con el alcalde, que son de diferentes partidos. Entonces, de una u otra manera, el mensaje del alcalde hacia él, y no solo en texto, sino en otras intervenciones, ha tratado como que, bueno, son jóvenes en el poder, él, sin embargo, también siendo joven, pero juzgando como que su incapacidad de decir o pensar diferente a él. Entonces, es algo que me pone en la disputa, y una amiga me lo dijo, que ya, o sea, él siendo una autoridad joven, tiene 34 a 35 años, puede pensar de una manera diferente a los jóvenes. Dice, ¿qué tú piensas al respecto? Dice, o sea, él también siendo joven apoyando. Digo, quizás puede variar por el tema de
de las ideologías políticas, porque son de diferentes partidos, pero siempre hay que indagar, hay que ver a qué fondo va. Entonces, una señora por mi casa vio también este comunicado y ella me dijo, Kenya, ¿cómo te piensas lanzar a la política si tienes el ejemplo del concejal que reclamó algo de que no tenía nada que ver con lo que realmente pasaba? O sea, está siendo incoherente con lo que está pidiendo el alcalde. Entonces me dice, o sea, tú te quieres lanzar a la política, pero sin embargo hay jóvenes políticos que no actúan de esa manera. Y hay esas complicaciones en que uno de una u otra manera quiere llegar a las personas adultas, hacerles entender de que somos una nueva generación, pero a veces tenemos ese ejemplo de este concejal joven que sin embargo de una u otra manera nos pueden perjudicar a nosotros porque somos jóvenes. Sí, a ver, lo que dices es así, no todo, lo primero que te quisiera decir es no todos los jóvenes piensan igual. Y este es un error pensar que todos los jóvenes van a votar específicamente por un candidato o están de acuerdo todos con el alcalde o con el concejal. No es así. Los jóvenes, y tú te darás cuenta, tú que estás representando a los jóvenes, no todos los jóvenes piensan igual. Unos son pro aborto, unos defienden en cambio por el otro lado la pro vida, como se llama. Unos son los defensores de los animales, otros no les importa tanto, unos prefieren el deporte, otros, no sé, miles de otras cosas. No todos, como en general en el mundo, no todos pensamos igual. También en los liderazgos tienes diferencias y va a haber muchas mujeres líderes que tampoco piensen igual. Y puede haber mujeres líderes que cometan errores y que por eso les digan, bien, ¿por qué quieres ser mujer y liderar esto si ahí están las otras mujeres haciendo las cosas mal? Porque en general en el mundo va a haber esto. Hay buenos líderes y hay malos líderes en general. Hay buena gestión de gobierno, hay mala gestión de gobierno. Pero lo que tú tienes que pensar es que, primero, si es que quieres hacer trabajo político, tienes que empezar desde ya. No es que voy a hacer en el 2023 y en el 2022 voy a pensar que, no, el trabajo empieza hoy. Empieza hoy. Y empieza a armar redes, empiezas a formarte, precisamente para que estos errores no existan, para que estés preparada para hacer gestión, para mostrar tu capacidad. Porque como vamos a ver en las lecciones que tenemos más adelante, una de las primeras es, tienes que prepararte. Y tienes que prepararte todos los días. Todos los días. Y para ejercer y también para poder mostrar estos ataques que ahí está, o eres muy joven o eres mujer, que van a venir los dos ataques por los dos lados, tú tienes que tener respuestas específicas para ello, pero para eso necesitas mostrar capacidad y liderazgo. Y eso es parte de lo que vamos a ver. Vas a ver que a continuación vas a tener más respuesta de lo que te digo, porque precisamente vienen ya los... Sí, la gente se sorprende bastante porque me ven como una joven, pero de 23, 25 años, cuando le digo que no, que tengo 20 recién. Y es como que ya me ven incursionando y de una otra manera, hasta en medios de comunicación, tratan de perjudicar de una otra manera a ver qué uno dice. Pero ahí es donde usted dice la preparación y realmente se quedan sorprendidos, porque es como que, uy, esta chica... wow, o sea, respondió de una buena manera y hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando y para que puedas lograr estos objetivos y tienes que empezar, fíjate Iván, por eso me gusta el video, es desde abajo, es desde empezar con cargos más pequeños hasta que logres llegar arriba con toda esta gestión y esta preparación, porque la política hay que hacer carrera política. Ahora vemos ejemplos de personas que se saltan y de repente ya quiero ser presidente. O ya quiero ser... No, hay que hacerlo poco. Mientras mejor, más experiencia tienes desde abajo, la política es más linda porque tienes resultados, tienes gestión y eso es lo que tenemos que lograr. No sé si hay alguna otra duda, si no, sigo y dejamos al final las siguientes preguntas. ¿Sí? Ok, entonces voy a seguir. Comparto pantalla nuevamente. Y aquí vienen ya los temas más concretos. Entonces, esta estrategia que yo voy a tener, que necesito tener, así como Kenia dice, bueno, yo quiero lograr ser candidata, entrar en la política, muchos de ustedes o son políticas o quieren hacer algo. Y lo que necesitan es una estrategia que guíe su equipo y que guíe el gobernante o que les guíe a ustedes, ¿sí? ¿Y la estrategia qué es? La estrategia básicamente va a responder estas 5 preguntas.
qué decir, es decir, cuál es su mensaje, de qué tienen que hablar. Y tienen que hablar básicamente de los problemas de la ciudad, de los problemas que ustedes quieren resolver. Ese es el qué decir, ese es su mensaje. ¿Cuáles son las propuestas concretas a estos problemas? Porque el momento en que ustedes hablan de lo que la gente les importa, están conectando con emociones. Ese es el momento en que nos escuchamos, estamos en la misma sintonía. La segunda pregunta que va a responder su estrategia es ¿a quién decirlo? ¿A quién le voy a hablar? Y es básicamente mi audiencia. Si es que tengo un programa, por ejemplo, Kenny hablaba de los jóvenes, si tiene alguien dirigido a los jóvenes, será con los jóvenes. Si alguien tiene dirigido un programa de mujeres, de madres solteras, del adulto mayor, etc. ¿A quién está dirigido su audiencia? Ese es el mensaje que tienen que tener. Cuando uno está en una campaña electoral, tiene que hablarle específicamente a los votantes que necesita para ganar. Pero cuando uno ya quiere hacer política, cuando ya está en gestión, cuando es concejal o de junta parroquial o alcaldesa o etcétera, tiene que hablarle a todos, porque todos lo han elegido. Y ahí es cuando la audiencia cambia. Pero sí puedo segmentar mi audiencia y hablar dependiendo de la política que voy a hacer. Por ejemplo, en el mes de marzo, que estamos con todo la relevancia y lo histórico que es el Día de la Mujer y los programas de mujer y lo que se ha logrado y también visibilizar esta violencia, le voy a hablar a las mujeres. Pero tal vez en el Día de los Niños voy a crear programas para la niñez y la adolescencia, etc. Entonces así voy definiendo mis programas con mi audiencia. ¿Cómo decirlo? El cómo es en qué canal voy a hablarle a esa audiencia. Es decir, si voy a hablarle a los jóvenes y los jóvenes están más en redes sociales, estaré en redes sociales. Si voy a hablarle al adulto mayor que escucha este programa de radio, estaré en la radio. Y así, específicamente el canal que me lleve a que mi audiencia me escuche. La cuarta pregunta que va a responder mi estrategia es ¿dónde tengo que hablar? ¿Dónde decirlo? ¿Dónde tengo que hablar esto? Y es específicamente si voy a hacer un programa en un barrio específico, en ese barrio. Si voy a trabajar por las ciudades, en esa ciudad, no me voy a ir a... Yo he visto muchos políticos que, por ejemplo, salen de su ciudad o de su cantón y van a la capital, por ejemplo, en Quito, porque quieren que les escuchen en televisión nacional, pero a veces no necesariamente le escuchan donde tienen que escucharle. Yo tengo que estar haciendo política en donde voy a ejercer política. Y cuando decirlo es cómo yo voy a segmentar esto. Es decir, si en marzo voy a hablar de las mujeres y además estamos en un proceso electoral, el 11 de abril son las elecciones, a partir de abril, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a hablar? Entonces tal vez es un programa específico. Hasta fin de año, ¿de qué voy a hablar? Y si la pandemia va avanzando y me va cambiando las coyunturas, es ir cambiando y programando ese mensaje. Eso significa tener una estrategia política. Programar esto, programar y planificar mi comunicación para que todos los otros conozcan mi gestión. Porque hay un dicho, si no comunicas, no existe. Lo que no comunicas no existe. Y es así de real. Ahora, ¿cómo comunico en medio del distanciamiento social en el que estamos en la pandemia? Primero, entender que tenemos una brecha tremenda de pobreza, ¿sí? Que esto es lo que nos ha salido de todo lo que nos falta. Fíjese en esta imagen. Esta es una imagen que salió en el país de Perú, pero estoy segura que esto nos está pasando aquí en el Ecuador mucho más de lo que creemos. Estos niños tratando de tomar señal para poder ser educados. ¿Cuántos niños no están siendo educados en su provincia, en todas las provincias del país? Muchos. Y esto va a tener que ser resuelto por los políticos, tanto local como nacional, de qué va a pasar con esta niñez. Pero parte de lo que hemos visto y que les decía al principio, la coyuntura de la pandemia era que hay un sistema digital que está ahí, que todo nos ha tocado hacer por internet, como lo que estamos haciendo hoy día. Y yo quiero darles datos de este internet para que ustedes vean la importancia de cómo tenemos que comunicar ahí. A nivel nacional, a nivel mundial del mundo, somos 7.8 billones de personas. Somos usuarios de celular 5.22 millones. Somos usuarios de internet 4.6 billones y estamos activos en redes sociales 4.20. Ahora vamos a Ecuador. En Ecuador somos 17.77 millones de habitantes. Tenemos conexión en el celular, 13.82 billones, tenemos celular. Somos usuarios de internet, 10.17 millones, que es el 57% de la población. Es decir, no todos tienen acceso a internet. Esto es importantísimo.
porque a veces pensamos que todos y que toda la política ahora se hace por internet. No toda, por supuesto que tiene un gran impacto, pero no es la única forma de llegar a mi audiencia. Somos usuarios activos de redes sociales 14 millones de ecuatorianos, que casi es el 80%, es decir, casi 8 de cada 10 ecuatorianos son usuarios de redes sociales. Entonces, si tenemos 14 millones, o sea, si es mucho, es de 8 de cada 10, tenemos esa posibilidad de estar en redes sociales porque me va a costar menos tener un mensaje que poder pautar en la televisión, que es carísimo, que tener un programa o una entrevista. Tal vez, si es que no logro eso, sí puedo hacerlo a través de las redes, y esta es la importancia de las redes. Esto es cómo crecemos, lo voy a pasar rápidamente, y de ahí lo que me interesa es cuál es la edad promedio, que fíjense aquí el pastelito. La edad promedio del ecuatoriano es 28 años. Por eso al principio de esta presentación yo les decía que son los millennials a quien tengo que dirigir este mensaje, este nuevo ciudadano, este nuevo elector, que tiene nuevos valores. Tiene 28, es cuando ustedes digan, ¿y ahora cómo presento esta política, esta ordenanza? ¿Cómo voy a ser candidata? Piensen que el promedio al que le tienen que hablar es una persona de 28 años, es decir, un millennial, es una persona joven. Entonces tengo que usar todas las redes y toda esta forma nueva en que los jóvenes, y donde estén los jóvenes, estas redes donde estén los jóvenes. Otro dato importante es que estamos conectados al internet, los que tenemos internet, 6 horas 42 minutos, es decir, casi 7 horas del día estamos en internet y estamos usando redes sociales más de 2 horas y media, casi 2 horas y media en el día. Datos importantes para que vean la relevancia del uso del internet. Las redes más usadas a nivel mundial, Facebook es la primera, YouTube la segunda, WhatsApp la tercera. Aquí WhatsApp es un poco más fuerte. Aquí en Ecuador WhatsApp y Facebook son los más utilizados a nivel global, ¿sí? Y ustedes me dirán, pero hay mucha pelea, nos atacan mucho a las mujeres, hay sexualización de las mujeres, todo el tiempo los ataques en redes, sí. Y en la política también se puede hacer cosas distintas en redes. Y aquí, por ejemplo, les he traído, este es el decálogo de buenas prácticas de uso de redes sociales del Partido Socialista Español, del PSOE, que dice: las redes son un espacio virtual para la participación. Las redes no son una trinchera. Defiende la convivencia. El insulto no es una respuesta. Actuemos a cara descubierta. Todos y todos somos PSOE porque son ese partido. Comparte desde la coherencia. Intenta no bloquear, apuesta por la creatividad, y las redes son escuela de democracia. Yo creo que es súper interesante ver desde el otro lado para qué nos puede servir las redes sociales, porque el momento en que somos mujeres y queremos crear espacios de democracia, de valores, también nos pueden las redes servir para esto, pero hay que saberlas utilizar. Y en general, para terminar este bloque, hay un cambio que nos está diciendo la nueva sociedad, las nuevas reglas, los nuevos valores que nos dicen la política tiene que ser distinta. Como hemos visto, la gente está desencantada, no cree en la política, no cree en la democracia, no cree, ahorita está harta de todo. Y esto se agranda, este hartazgo, porque vemos escándalos como los carnets de discapacidad que tenían algunos asambleístas, porque vemos cómo las vacunas no están llegando a quienes tienen que llegar, porque vemos todos estos escándalos de corrupción que hace que la ciudadanía no diga, está el ministro o está es todo. Y es así como estamos. Por eso las personas quieren cada vez políticas no políticas. Quieren personas como ellas, que se relacionen como ellas, que tengan los mismos valores, que entiendan lo que estamos sufriendo los ciudadanos reales. Por eso la comunicación hoy es muy horizontal, ya no es vertical. Es horizontal, por eso yo puedo escribir un tuit y directamente al presidente, no solo al presidente del Ecuador, al presidente de cualquier lugar del mundo, porque es directa. Y esto desafía la política, porque a veces no sabemos cómo responder o cómo hacer en las redes. Y eso es lo que tenemos que aprender, que hay una forma de hacer política distinta y que la política que se estanca en estas ceremonias antiguas o estos actos políticos ya no llegan a los ciudadanos. Por eso es parte de estos módulos, es la profesionalización de la política, aprender cómo podemos hacer una política que nos acerque al ciudadano, que conozca sus problemas, que mantenga una estrategia y un mensaje claro. Y con eso entramos a la parte central de todo esto, que son
ya tenemos entendido que hay unos nuevos ciudadanos, que hay unos nuevos valores, que la coyuntura del COVID me ha dejado muchos temas pendientes. También entendí que necesito investigar, que necesito prepararme, que necesito entender cuáles son los principales problemas de mi ciudad, que necesito un mensaje adecuado y que todo esto se puede lograr a través de una estrategia política, ¿no es cierto? Ahora, tenemos todo esto. Ahora, ¿cuáles son las tácticas para enfrentar la violencia de género? Y ahora van a entender por qué comencé con todo lo otro, para que podamos llegar a este que es el corazón de lo que ustedes querían tratar. Lo primero que hay que hacer para erradicar es visibilizar los liderazgos de las mujeres. Mientras más mujeres estén liderando, mientras más las sociedades vean que existen más mujeres, el mundo va a cambiar, porque va a ver que es normal que las mujeres estén liderando y que hay mujeres que lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, esta fue la portada de la BBC, que es el diario, uno de los diarios más importantes del mundo, es la BBC de Londres, que decía lo siguiente: coronavirus, 7 mujeres que están al frente de algunos de los países que mejor están gestionando la pandemia. Y aquí vemos a la lideresa de Taiwán, a la lideresa de Nueva Zelanda, que ya la vimos, y a la lideresa de Alemania, que ya la vimos. Mientras más visibilice yo estos liderazgos, este tipo de cosas, voy diciendo, hay mujeres que lo hacen bien. No solo que lo hacen bien, lo hacen extraordinariamente bien. Son de los mejores países que han gestionado la pandemia. ¿No? Fíjense en nuestro país lo mal que estamos. Ni siquiera vacunas tenemos. Y las que llegan ni van a llegar a quienes tienen que llegar. Fíjense acá este otro ejemplo. Mujeres que están realmente haciéndolo bastante bien. Y eso es lo que hay que visibilizar. Cada vez más liderazgos de mujeres haciendo cosas bien. Por otro lado, hay que visibilizar a las mujeres en el espacio público, ¿sí? No en lo doméstico. Acostumbramos a veces a nosotros posicionar nuestras fotos, y está bien, yo sé que ustedes son mamás o tienen, no sé, estos espacios más internos. Pero si ustedes quieren ejercer en el espacio público y mostrar liderazgo, hay que mostrar el liderazgo en el espacio público. Fíjense aquí, Hillary Clinton era parte del cuarto de guerra del presidente Obama en ese momento. Acá había otra chica, pero no se me cortó la foto, pero es todos hombres y él. Ella tomando las decisiones a nivel mundial. Y necesitamos de eso, nosotros en el Consejo Público, nosotros en la audiencia pública, nosotros en el barrio, nosotros ejerciendo estos espacios de liderazgo. Eso es lo que hay que mostrar. ¿Sí? Cuando hemos mostrado esto, por supuesto podemos mostrar otro tipo de cosas de nuestra vida, pero primero esto, para que no se dude de nuestra capacidad. Porque lastimosamente, como ya les dije, a las mujeres nos toca mostrar todo el tiempo capacidad. Entonces hay que comunicar liderazgo. ¿Quién es ella? Michelle Bachelet, que después de ser la presidenta en Chile 2 veces, ahora está a cargo del Organismo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a nivel mundial. Comunicar liderazgo. Esto es lo que hacemos las mujeres. Esto es lo que se hace. Y ahora, esto ya, ok, está fácil, bueno, puedo comunicar, pero ¿cómo me enfrento a los medios? ¿Y qué pasa cuando estoy en los medios y todos los ataques que yo recibo? Lo primero que pasa, y lo primero que les dije antes y que les decía a Kenia, tenemos que ir preparadas. No podemos pisar un medio de comunicación o tener una entrevista porque ahora, como ustedes ven con la pandemia, no necesitamos ir al medio, nos llaman por teléfono o hacemos por Zoom, etcétera. Necesitamos siempre estar preparados en el momento que contestamos una llamada telefónica, un WhatsApp o lo que sea, o en un programa de televisión, de radio, de lo que sea. Prepararse. Esa es la primera lección que tenemos que hacer. Tenemos que saber índices de qué está mal en la ciudad. Lo que yo les decía, qué está mal, qué es lo que ustedes están haciendo para resolver esos problemas y por qué tengo que creer en ti. Esas 3 preguntas tienen que estar respondidas ahí para que ustedes tengan cómo manejar esa entrevista. La segunda lección es, a los medios no se va a responder preguntas, se va a comunicar tu mensaje. Digamos que ustedes han conseguido por fin que llegue a su cantón las vacunas y van a una entrevista de radio y el periodista nunca les pregunta sobre las vacunas, entonces no lo van a hablar. No, ustedes tienen que ir con un mensaje claro y el momento en que le esté preguntando, pero concejala, dígame usted cómo es el programa del barrio en este caso. Dígale sí, pero antes de comunicarle esto, yo quiero dar una información muy importante. Las vacunas van a llegar a nuestro cantón.
Este es un ejemplo de cómo tenemos que hacer. Ustedes van a comunicar un mensaje y eso es parte de lo que vimos antes. ¿Qué mensaje? Parte de lo que vimos de la estrategia, de cómo armar mi mensaje y todos estos ejemplos de mensajes maravillosos que les pasé. Eso es lo que hay que hacer. Y tenemos que tener respuesta a preguntas sesgadas o machistas como las siguientes. ¿Cuál es el plato que más le gusta cocinar? Entre maquillaje y zapatos, ¿qué escogería? ¿Cuánto se demora en arreglarse en la mañana? Aunque no crean, estas preguntas se les hacen a las mujeres y a los hombres nunca, pero a ustedes les van a hacer. O si no, me imagino que ya les habrán hecho, ya me contarán ahora en la pausa, pero es así. Entonces, ¿cómo respondo yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No voy a responder esto. ¿Cuál plato le gusta cocinar? Porque creen que las mujeres son las únicas que cocinan. Entonces, ¿qué le diría yo? Bueno, usted sabe, la comida manabita es la mejor del Ecuador. A todos nos gusta la comida manabita. Y por eso les recomiendo ir a tal lado, se come bien en el mercado, yo qué sé. Y posiciono a mi ciudad, posiciono a mi provincia, posiciono a mi barrio. No tengo por qué estar respondiendo eso. Y si me preguntan, entre maquillaje y zapatos, ¿qué escogería? O alguna otra pregunta así, con este sesgo machista, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decirle, antes de responderle eso, que no creo que le interesa a la audiencia sí le interesa saber que desde el Consejo Cantonal estamos logrando esto, o que en el barrio hemos logrado esto, o que la red de mujeres estamos haciendo este tema. Y le damos la vuelta y comunicamos nuestro mensaje. Esta es la forma de enfrentar estos sesgos mediáticos y esta violencia que tenemos y que enfrentamos las mujeres. ¿Sí? Este es un ejemplo. Otro, recuerde que siempre van a hablar de tu vestimenta, de tu peinado, de tus zapatos, de tu aspecto físico, de que si está gorda, de que si está muy flaca, de que si ha bajado de peso, de que si ha subido de peso, de qué zapatos usa, etcétera. ¿Se va a hablar? Sí, de las mujeres se habla todo el tiempo, del aspecto físico. Y tenemos que saber que eso va a pasar. Y tenemos que precautelar que esto suceda. No les digo porque ahora todas tienen que irse a comprar nueva ropa y no. Les digo porque cuando uno ejerce el cargo público van a ser objeto de esto y tienen que estar preparadas. Es decir, tengo que sentirme cómoda con lo que estoy. Les voy a poner un ejemplo claro. No sé cuántas de ustedes vieron el debate presidencial cuando fueron los 16 candidatos. Una sola mujer, la Jimena Peña. Jimena estaba con una chaqueta que tenía un botón que yo sentía que ella no se sentía cómoda. Y no, esto no quiere decir si es gorda, si es flaca, si se usa esto. No, cómo se sentía con esa ropa. Ella no se sentía cómoda. Y le veía que a cada rato se movía, se sentía incómoda en su ropa. Y esto es importantísimo porque entonces ahí comienzan los comentarios. Siempre tratar de que si voy a una radio o una televisión, por ejemplo, y viene mucha luz, voy a estar sudando, entonces tener un papelito para atender que voy a sudar y secarme el sudor, cosas así, para que no nos tome de sorpresa. Otra cosa importante, cuando voy a ir a un medio de comunicación, tengo que saber cómo es el set. Si voy a estar en una silla muy alta y estoy con vestido, entonces no me voy a poder sentar bien y no me voy a sentir bien. Entonces, en ese caso, mejor voy con pantalón. Cosas de este estilo que a las mujeres nos toca vivir porque somos mujeres y tenemos que primero precautelar, prevenir estos espacios, saber a dónde voy, cómo va a ser. El set atrás de flores y de repente yo estoy también de flor y parezco el mantel. No, entonces mejor me pongo algo blanco, cosas de este estilo, porque van a hablar de eso. Entonces tengo que precautelar antes de que me pase. Otro tema, la edad de las mujeres importa. Y van a hablar de la edad de las mujeres y tenemos que saber que eso va a pasar y que no nos afecte. También les van a tratar como la hija de, la esposa de, la sobrina de, la esposa del exministro, la asistente de, etcétera, la de. Y eso tenemos que comenzar a hacer los cambios nosotras. Es Mónica Vanegas, es Kenia, decirlo por el nombre completo y decir quiénes son. A nosotros nos toca visibilizar. Es la concejal, es la ministra, es la alcaldesa, es la directora de junta parroquial, es la lideresa del barrio, es la dueña del restaurante, etcétera. Es la chef, es quien cocina, etcétera. Pero hacerlo bien. Y esto también depende de nosotros. Y por otro lado, van a existir cuestionamientos a su estabilidad emocional. Que si grita, que si está en sus días,
que si es muy explosiva, que cosas así, cosas que hieren. Y a veces lastimosamente vamos a escuchar de otras mujeres esto, que hablan de otras mujeres. Y la primera alerta es nunca hablen de esto, de otras mujeres, así les caiga mal, así sean de otro partido, así sea quien sea, nunca, nunca hablen así de otra mujer. Que de una mujer no se escuchen estos comentarios, pero tenemos que saber que esto sucede y pasa. Y la sexualización en todo el tema mediático de cómo, no solo en la televisión, ahora lo vemos en redes sociales todo el tiempo, imágenes de mujeres y la sexualización inclusive ahora de las niñas. Entonces, esto es lo que tenemos que prevenir que no exista, porque esto nos hace daño. Y la violencia política que está ahí, y comentarios como no se ponga brava, ya está histérica, ya está gritando, en lugar de hablar de temas de liderazgo. Aquí yo les he traído, ella es Alexandra Ocasio-Cortez, ella es una de las congresistas más jóvenes de Estados Unidos. Ella aquí tiene una cita que dice, ellos te dicen que hablas muy alto, que tienes que esperar tu turno, que pidas permiso antes. Hazlo de una vez, dice. Hablen, preséntese, esto va a pasar siempre. Y parte de lo que pasa es también en la violencia política es que no les den la palabra a ustedes, que copien su proyecto, su propuesta, que existan amenazas, acosos, y creo que esto hay que decirlo porque esto es lo que está pasando. Y yo quiero mostrarles ahora un ejemplo de ella, de Alexandra Ocasio, que está aquí, que denunció un tema de acoso. Este video sí tiene subtítulos en español. Yo quiero que lo vean, porque quiero que vean cómo alguien que ha sido atacada, violentada políticamente, tiene un mensaje de respuesta frente a esto. Por favor, pongan mucha atención, ¿no? Abajo tienen los subtítulos en español para que puedan entender qué pasó y al final lo vamos a comentar. In front of reporters, Representative Yoho called me, and I quote, a fucking Yoho levied against a congresswoman, the congresswoman that not only represents New York's 14th congressional district, but every congresswoman and every woman in this country, because all of us have had to deal with this in some form, some way, some shape, at some point in our lives. And I want to be clear that Representative Yoho's comments were not deeply hurtful or piercing to me, because I have worked a working class job. I have waited tables in restaurants. I have ridden the subway. I have walked the streets in New York City. And this kind of language is not new. I have encountered words uttered by Mr. Yoho and men uttering the same words as Mr. Yoho while I was being harassed in restaurants. I have tossed men out of bars that have used language like Mr. Yoho's. That this issue is not about one incident. It is cultural. It is a culture of lack of impunity, of accepting of violence and violent language against women, and an entire structure of power that supports that. I honestly thought that I was just gonna pack it up and go home. It's just another day, right? But then yesterday, Representative Yoho decided to come to the floor of the House of Representatives and make excuses for his behavior. And that I could not let go. I could not allow my nieces, I could not allow the little girls that I go home to, I could not allow victims of verbal abuse and worse to see that excuse and to see our Congress accept it as legitimate. But what I do have issue with is using women, our wives and daughters as shields and excuses for poor behavior. Mr. Yoho mentioned that he has a wife and 2 daughters. I am 2 years younger than Mr. Yoho's youngest daughter. I am someone's daughter too. My father, thankfully,
is not alive to see how Mr. Yoho treated his daughter. My mother got to see Mr. Yoho's disrespect on the floor of this house towards me on television. And I am here because I have to show my parents that I am their daughter and they did not raise me to accept abuse from men. Having a daughter does not make a man decent. Having a wife does not make a decent man. Treating people with dignity and respect makes a decent man. ¿Qué tal les pareció? Ya me contaron. Es súper potente. Es súper potente, es parte de lo que... Ya vamos a terminar para poder escucharles. Es parte de lo que hemos vivido todas, todo el tiempo. Esa no es la primera vez que sufre algo así. Y es otro congresista, otro político, que la agrega de esta parte. Y como ella dice, a mí me parece increíble, como ella dice, al principio lo iba a dejar así. Es como otro día más, no voy a responder, no voy a decir nada. ¿Qué pasa atrás de esto? Cuando ella está en las escaleras y cuando el otro le grita lo que le grita, este insulto, sale en los medios de comunicación y salen las redes de mujeres a hacer eco y a protestar. Y es por esto que el representative, que es el congresista Yoho, sale y da una rueda de prensa y justifica y dice que tiene hijas y esposa, y es la respuesta que ella le dice, que eso no le hace un hombre decente. Y por eso ella se muere a las iras y dice, ahora lo voy a decir, porque no es posible que ponga esas excusas. Y por eso sale. Yo he presentado este video en otros espacios con mujeres y ha habido muchos que me dicen, Wendy, esto lo sufrimos todo el tiempo, ¿cuándo hay que salir? Primero me parece súper valiente, me parece un discurso, no está completo, ustedes lo pueden buscar en YouTube, es mucho más largo, pero creo que están las principales partes. Pero ¿cómo te llenas de valor para decir algo así? Y ahí es cuando yo hablaba con estas otras mujeres, les decía, hay que escoger las bases, evidentemente había que darla. Hay otras que son todos los días a veces y es como tan desgastante que dices, ¿cuándo me toca salir y cómo salgo? Algo importante es que ella tiene tejida una red social y esto es uno de los consejos que si algo se quedan es con esto, hay que crear una red social. Y por supuesto hay muchas redes en Twitter y esto y todas se ponen like y no se trata de eso, es una red social real, una red de apoyo que cuando alguna de ustedes la agreda estén las otras hablando y que les puedan dar soporte, porque ella no sale sola. Ella atrás tiene muchas mujeres que la respaldan. Y eso es lo más importante. Porque cuando una da la pelea sola, es durísimo. Eres tú contra el mundo y se te puede dar la vuelta. Entonces, primero es ir construyendo, mientras vas ejerciendo tu cargo, ir construyendo por qué esto te va a pasar. Y la otra lección es, tenemos que apoyar estas causas las mujeres, porque a todas nos pasa. Y vamos a comentar más de esto y quiero seguir para terminar rápidamente. Les van a cuestionar sus roles como madres versus el rol que están ejerciendo profesional. Entonces, preguntas como, ¿cómo harán sus hijos ahora que usted asume este cargo? Cosas que le hacen a una mujer, que no le hacen a un hombre. Yo he trabajado mucho con mujeres políticas, una que es muy amiga mía, que se divorció y que fue una entrevista que le dijeron, ¿y usted desde hace cuánto abandonó a sus hijos? Decía, a un hombre nunca le preguntan eso. Encima ella tenía la custodia de sus hijos, pero así sea, nunca le preguntan a un hombre eso. A las mujeres, esto de cómo va a ser ahora del rol de madre versus profesional, sí se lo hace. Entonces tenemos que saber que esto va a venir y decir, estoy parada, estamos en la gestión pública, poner el cargo público, visibilizarlo más fuerte y mostrar esa capacidad, porque como les digo, no siempre nos toca mostrar, probar que sí somos capaces. O la otra es los ataques de que obtuvo el ascenso o el título, por favor. Es tremendo, cosas que se escucha también. Y que no hay que dejarse denigrar. Hay que salir y estar bien paradas y mostrar esa capacidad. Por eso yo les decía al principio, hay que mostrar liderazgo. ¿Cómo se muestra? Con su mensaje, con la comunicación, con todo lo que les mostré al principio. Mientras ustedes trabajen en eso, estas otras cosas ya solo son tips para salir. Porque en cambio, si ustedes no han construido lo anterior, es más difícil decirle, pero señor, yo sí he hecho, o fíjese lo que...
porque es la primera vez que tal vez lo escuchan de ustedes, porque no han visibilizado su gestión, su trabajo, sus capacidades. Y hay que mostrar eso. Y es por eso que yo tomé de esta forma esta presentación. Y esta es Jacinta Arden, que ya la hemos visto, la que estaba hablando 2 minutos. Ella dio a luz y tenía que ir con su bebé, tenía que dar una conferencia en Naciones Unidas de Nueva York, viajó de Nueva Zelanda con su bebé, y el que está acá es su esposo. Y lo que hizo fue dejarle al esposo con el bebé y subirse al estrado a dar la conferencia. Y ella después decía, yo lo hice para visibilizar que las mujeres podemos ser madres y compartir. Ella lidera un país, es la primer ministra del país. Es como el primer cargo de Estado, ¿no es cierto? Y es así como hay que hacerlo. Pero necesitamos más mujeres ahí. Y este es el otro llamado que comencé. Más mujeres ahí para que esto sea normal. ¿Sí? Finalmente, la comunicación política se trata de enamorar. Y con esto voy a cerrar. No quiero ser princesa, quiero ser alcaldesa. No quiero ser princesa, quiero ser alcaldesa. No quiero ser princesa, quiero ser alcaldesa. No quiero ser princesa, alcaldesa. No quiero ser princesa, quiero ser alcaldesa. Este fue el mensaje con que Manuela Carmena, cuando fue alcaldesa, terminó su primer año de gestión. Y no habla de Manuela Carmena, des en cuenta, pero habla de un valor más allá de todo, y esta niña, por supuesto, que enamora con que quiere ser alcaldesa. Finalmente, Ruth Bader Ginsburg falleció hace pocos meses. Ella fue la jueza de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Y ella decía, las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones. Así que les dejo con eso, porque esto es lo que tenemos que tener siempre presente. Pertenecemos a todos los lugares donde se toman decisiones. Ahí es donde tenemos que estar. Ahí es donde se hacen los verdaderos cambios. Así que muchas gracias por su atención, por escuchar, por la paciencia. Y bueno, ahora sí, recibo preguntas. No sé si tienen dudas, preguntas, quieren compartir algún comentario. Muchísimas gracias, estimada Wendy. Excelente ponencia. Queremos dar paso a este momento. Ligia Espinel, justo creo, nos quiere intervenir en este momento. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Wendy, un gusto saludarla. Hola, un gusto a todas las chicas. Sí, tomé nota un punto que decía sobre lo que no se comunica no existe. Entonces, puntualmente aquí en la ciudad, en Manta, hay un combate, por decirlo así, entre los partidos políticos, porque el alcalde, él muestra mucho en redes la obra, a donde va, si es en un barrio, si es en una parroquia rural, si es en una calle, si es en una institución. Entonces, parece que a la gente le molesta que el alcalde comunique. Entonces, ¿cómo contrastamos esa situación de que obviamente si él quiere que la gente se entere de lo que está haciendo, porque si no lo demuestra, no lo publica, no lo enseña, la gente va a decir no ha hecho nada, pero sin embargo lo publica, lo muestra, lo comparte en redes oficiales del municipio, lo comparte en sus redes personales y cierta gente lo ataca. Ligia, siempre va a haber ataques a la gestión. O sea, algo que tenemos que estar claros es que no el 100% nunca va a estar de acuerdo con una gestión. Por más buena gestión que haya, no hay un 100% buena. Correcto. Siempre va a haber oposición.
Y por supuesto va a haber oposición de los otros partidos, que además muchos se presentan visiblemente y otros a través de trolls, y otros a través de cuentas falsas. Sí. Entonces, eso va a existir. Pero no porque me ataquen puedo dejar de comunicar. La comunicación es parte además de la obligación que tiene el alcalde, las alcaldesas, en general, todo gestor público. Tiene la obligación porque además tiene que rendir cuentas y tiene que hacer, como yo les digo, la comunicación. Si es que ustedes no comunican, no existe. Entonces, el alcalde no puede dejar de decir, estoy en el barrio tal resolviendo tal. Claro que hay personajes políticos y políticas mucho más mediáticas que otros, que utilizan mejor las redes sociales que otros y que también los medios les cubren más porque es parte de la gestión política. Tenemos que ser súper realistas aquí, estar con los pies sobre la tierra y vamos a darnos cuenta que va a haber medios opositores y medios que te posicionen lo que estás haciendo. Así como va a haber gente que te ataca en redes como gente que te aplaude. Entonces, no tenemos que hacer una gestión de comunicación a pesar de que haya esos ataques. Además, hay que ver con cuánta aceptación el alcalde de Manta tenía una buena aceptación de lo último. Sí, se mantiene en ese porcentaje de aceptación, correcto. Entonces, por supuesto, lo que tiene es que seguir con su política porque tiene que seguir comunicando a sus ciudadanos. Y va a haber ataques, por supuesto que va a haber. Porque además está 2 años de gestión, todavía le falta un poco más de la mitad. Y lo que tiene que es que posicionar, porque después tiene que ir construyendo lo que después no sé si se quiera reelegir o alguien de su partido venga, y eso tiene que irlo construyendo. Entonces, oposición, finalmente para concluir, Ligia, oposición va a haber siempre, críticas va a haber siempre, pero por eso es la estrategia de comunicación de cómo posicionas y cómo respondes las críticas, porque también va a haber críticas válidas de gente real, pero va a haber otras que son críticas políticas. Muchísimas gracias, Wendy. De la misma manera, Yesenia Villacrés está alzando la mano. Ya, por favor, continúe. Buenas tardes. Sí, mi pregunta era para Wendy. ¿Cómo contraatacas cuando la que te ofende o te cierra es alguien de tu mismo género, en este caso una mujer? Cuando estamos en el grupo de políticos, cuando estamos preparándonos, cuando ven que vamos avanzando y de repente te encuentras con que una mujer poderosa, más poderosa que tú, digámoslo así, intenta bloquearte, cerrarte y hace todo ese tipo de cosas que no te esperas. ¿Qué herramienta podría utilizar de manera sutil, sin enfrentamiento, sin tener que agredirle, para que entienda que me está haciendo daño? Directamente con ella, no en el grupo. Decirle, a ver, somos mujeres, estamos haciendo esto y tú estás haciendo esto. Y estás poniendo en riesgo no solo a mí, sino a las otras mujeres que somos políticas. Y estás haciendo esto mal. O sea, finalmente podemos tener diferencias políticas, diferencias de pensamiento, pero el irrespeto no se puede perder entre nosotras. Y si es que fuese al revés, y si es que a ti te atacaran, ¿quiénes estarían del otro lado respaldando? Creo que enfrentarlo de mejor forma, la mejor forma es hacerlo directamente. Y si ya no quiere hacer caso, y si finalmente no, hay que tejer una red ciudadana que te vaya respaldando. Como yo les digo, eso sí, nunca se vayan al extremo de usar las mismas prácticas y atacarla de esta otra forma, pero sí puedes resaltar lo que tú has hecho desde otro lado, que otras lo hagan. Porque el momento en que otras hablan de ti y hablan bien de ti, esos ataques van a bajar. Eso es de serio. Creo que, Tefa, ahí hay otras preguntas. Listo. Ahora se encuentra en la lista Jennifer Mero, le damos paso a Michelle Moyano y por último a una pregunta que tenemos en el chat para dar por cerrado el día de hoy. Jennifer tiene paso. Buenas tardes con todos. Estimada Wendy, quiero agradecer esta tarde por su ponencia extraordinaria, es verdad. Nosotras como mujeres somos madres, trabajamos, bueno, en mi caso, yo trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y pues en mi trabajo me he tenido que destacar, como quien dice, ganármelo, para que vean la calidad de persona que soy. Y me dedico a hacer mi trabajo al 100%, cumplo mi rol de mamá, de esposa, de hija. Y creo que las mujeres somos seres extraordinarios, sin desconsiderar los méritos del hombre, pues no.
Pero muchísimas gracias, ha sido de gran ayuda esta tarde y sus conocimientos pues los pondré en práctica. Muchas gracias, eso nada más. Gracias, Jennifer, te agradezco mucho. En este momento tenemos la introducción de Michelle. Por favor, le damos paso para que nos pueda responder en conjunto Wendy las preguntas. Muchas gracias, Steffi. Buenas tardes con todas. Wendy, un gusto. Realmente esta tarde he podido inteligenciarme desde algunos aspectos y me parece súper importante. Me queda súper claro que toda acción política debe tener un eco mediático. Si no, lamentablemente no va a tener ningún tipo de relevancia. Creo que ese es el punto más importante de lo que he podido percibir. Pero ahí me gustaría hacer una consulta. ¿Qué tipo de canales se deben implementar de acuerdo al público al cual nos estamos dirigiendo cuando nos referimos a la parte urbana y a la parte rural? Como usted bien lo dijo, obviamente hay que hacer una segmentación, hay que entender muy bien el stakeholder al cual nos estamos dirigiendo, pero a mí me cuesta aún el poder identificar el canal que debo utilizar cuando me voy a una de estas dos zonas. Esa es mi pregunta, Wendy. Gracias. Gracias, Michelle. Súper buena pregunta. Y efectivamente, toda acción política debe ser comunicada. Si no, nadie lo va a conocer. Cuando tú tienes diversas audiencias, ¿no es cierto? Una, tú mismo lo has dicho, una en lo urbano, una en lo rural. En lo rural, usualmente se escucha más la radio. Entonces, tenemos que ver en qué lugar hay radios específicas que se escuchan para poder tener una entrevista con algún periodista local o alguna radio rural o comunitaria, radios comunitarias que se escuchen en ese sector también ayuda bastante. Si es que no hay, también visitas a la centralidad, al parque central de ese lugar, en donde se puede hacer algo visible, más in situ. Por supuesto, ahora con el tema de la pandemia tenemos que estar con la mascarilla y con todo lo que tiene que tener de seguridad, no mucha gente, pero se puede hacer cosas en territorio más para que se visibilicen y para que otros lo comuniquen. Ahora, en el tema urbano, igual, los medios de comunicación locales, súper importante, diarios locales, radios locales, y en general en los dos casos, por supuesto que en lo urbano tiene más penetración por el tema de la conectividad, las redes sociales ayudan bastante también, a que la gente... Por último, en lo rural, la gente va y cuando llega al urbano o al parque donde tiene Wi-Fi se conecta y lo puede ver. Entonces, también sería importante mantener en redes todo lo que sea. Depende de la audiencia. Si vas a hablar a temas de jóvenes, redes más fuerte. Si vas a hablar a algún programa de ayuda a las mujeres, hay programas de radio específicos de mujeres donde ahí tendrías que tener las entrevistas. Si va a ser un tema más de urbano de la ciudad, el periódico local, y dependiendo del canal, dependiendo de la audiencia. Pero esos son los ejemplos que te puedo dar. Muchas gracias, Wendy. Entiendo que debo primero diferenciar la audiencia para poder identificar el canal y que lógicamente tiene que ser enfocado a tratar de tener la mayor cantidad de audiencia, entiendo, ¿no? La mayor cantidad de seguidores. Okay, muchas gracias, Wendy. Buenas tardes. A ti. Queremos dar paso, por último, a Hipatia Villaxis, que se encuentra alzando la mano para proceder a dar la relatoría que hacemos después de cada uno de nuestros eventos. Adelante, Hipatia. Buenas tardes, un gusto. En verdad que el tema es muy interesante, muy importante. Y yo creo que lo que estamos haciendo ahora es una acción muy positiva para todas las mujeres, ya que el poder combatir cada una de estas situaciones que se nos generan, sea por el género masculino y también hasta por nuestro mismo género, nos va a permitir demostrar que con conocimiento siempre nosotros vamos a poder enfrentar cada una de estas situaciones que se nos van a presentar. Y yo creo que esta preparación que nosotros estamos haciendo es muy importante y valedera. Y creo que no debemos de declinar en hacer ese tipo de preparaciones para nosotras mismas, para así continuar demostrando en nuestros trabajos, en nuestros espacios, sea en las concejalías o en nuestros espacios como mujeres promotoras de alguna gestión en nuestras comunidades, que nosotras somos capaces y que nosotras podemos trabajar en conjunto con las demás personas. Es decir, que con cualquier espacio político que nosotros tengamos o con cualquier entorno en el que nos podamos desenvolver, lo podemos hacer siempre bien y en conjunto, unificando criterios,
todos vamos a tener diferentes posturas, porque somos un mundo diferente, todos tenemos criterios diferentes. Por eso somos seres humanos, que tenemos varios conceptos, pero nosotros siempre vamos a estar buscando el bienestar común, y eso es lo que nosotros debemos de transmitir, que nosotras podemos también impulsar y verificar cada una de esas situaciones que se nos está generando dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro sector, dentro de nuestros lugares de trabajo. Y nosotras siempre debemos posesionar cada una de esas situaciones y de esos aspectos, pero siempre unidas, siempre demostrando que lo podemos hacer junto con la otra persona, que nosotros somos capaces de trabajarlo, pero sobre todo siempre, cada vez que luchemos, cada vez que tratemos de contraponer cualquier situación, lo debemos hacer con conocimiento, con fundamento, con fortaleza, siempre preparándonos para poder enfrentar cada situación, como lo dije en uno de los mensajes escritos, con hecho y con derecho, para que así cada vez que nosotros volvamos a alzar nuestra voz, sea escuchado y digan, bueno, esa persona, esa dama, cuando lo hizo con un fundamento real. Y nosotras así, demostrando nuestra inteligencia y nuestro intelecto y nuestra capacidad, podemos ir alcanzando más y más escaños. Pero siempre lo tenemos que hacer así, sin tratar de humillar, sin tratar de pisotear, sin tratar de opacar entre nosotras mismas y a las demás personas cualquier proyecto o trabajo que se esté realizando. Gracias. Excelente, gracias, Hipatia. Concordamos contigo. Muchísimas gracias a todos por haber participado. El día de hoy tuvimos una gran participación de parte de nuestras participantes. Muchísimas gracias. Esto se debe a la excelente ponencia de Wendy. Tenemos algunas cuestiones en el chat que nos dicen gracias a Wendy por la excelente ponencia y los diferentes tips para mejorar nuestro liderazgo en cada sector que estemos liderando o representando. Y está muy claro que la educación y conocimiento sea el éxito. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Esmeralda nos estaba comentando esto. Queremos el día de hoy mostrarles, como siempre, la relatoría que nosotros hacemos al final de cada una de nuestras exposiciones. Nuestra ponente nos comentó, tenemos que comprender en dónde estamos, porque si vamos a ejercer política, tenemos que entender cómo se encuentran nuestros ciudadanos. De igual manera nos decía, el reto es lograr que esta audiencia desencantada de la política escuche mi mensaje. La concejala de Puerto Viejo, Verónica Vargas, nos comentaba, interesante contar con datos estadísticos que nos permiten saber con certeza cuál es nuestra realidad y a partir de ello posibilitar la construcción de propuestas, agendas y planificar el desarrollo en funciones de las mujeres. Carla García, participante de la escuela, nos comentaba, la educación es la única arma infalible para ganar la batalla contra la violencia de género. Kenya Briones en su intervención nos comentaba que somos una nueva generación que puede ser perjudicada por acciones de otros jóvenes que están en política en este momento. Nuestra ponente nos decía, lo que no comunicas no existe. Gabriela Lucas, de igual manera participante, nos decía, he aprendido que necesitamos más mujeres en política, aplicar nuevas estrategias para poder trabajar por las mujeres y por una sociedad más justa y equitativa. Ligia Espinel comentaba, nos falta entender que juntas somos más fuertes y poderosas, que podemos crear los cambios que queremos para nuestra generación y nuestros hijos. Nuestra ponente nos comentaba de igual manera, lo primero que hay que hacer para liderar es visibilizar los liderazgos de las mujeres. Viviana Orellana decía, cuando existen agendas personales y no colectivas se ven afectada la credibilidad de la política y es donde empieza a fracasar las políticas públicas que también inciden en el olvido de los electores una vez que se llega al poder. Hipatia Villacris nos comentaba, lo que debemos demostrar siempre es nuestros mensajes e intervenciones es que estamos preparadas psicológica e intelectualmente para demostrar y aprender a sesgar este tipo de situaciones a los que estamos expuestas. Nuestra ponente nos decía con una frase para terminar su intervención, una excelente frase, la comunicación política se trata de enamorar. Muchísimas gracias a todas por sus intervenciones, han sido demasiadas, hemos recogido algunas, lamentamos no haber recogido realmente todas porque han sido demasiadas buenas ideas que nos han colocado en el chat esta tarde.
Nuevamente les quiero agradecer por haber estado esta tarde, compartir con nosotros, a Wendy por haber estado esta tarde, por habernos orientado, como comentaban algunas de nuestras participantes, una excelente ponencia.